Vamos a dialogar entonces en la mañana de hoy con el profesor Marcelo Ramal. Él se presenta como primer candidato a diputado en la tercera sección electoral y por supuesto le vamos a dar los buenos días. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, profesor. No, Cuéntenos cómo va llevando adelante esta propuesta de política obrera para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Política Obrera se presenta en esta elección colocando una agenda de cuestiones que priorizan la cuestión del salario, de la situación de las jubilaciones, el derecho al trabajo y la vivienda, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires. Todas cuestiones que tienen una enorme urgencia. Cuando pensamos en el punto de salario, hay que pensar que, cotidianamente sabemos que desde los docentes y los trabajadores municipales hasta el conjunto de la población precarizada, solamente una parte muy pequeña de los trabajadores cubre sus necesidades, su canasta básica, mientras que la abrumadora mayoría cobra salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros vamos a llevar esta cuestión a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, colocando, ¿no es cierto?, a la cuestión que en principio, o comenzando por allí, todo trabajador de la provincia, maestro, trabajador de la salud, trabajador del municipio, no puede cobrar un salario mínimo que esté por debajo de la canasta familiar. Una segunda cuestión que es de la mayor preocupación es la cuestión habitacional. Todos sabemos que hoy la pareja joven, ¿no?, la pareja que se forma, tiene hoy como destino buscar un cuarto en la casa de sus viejos, porque los alquileres, y ni que decir la posibilidad de una vivienda propia, están virtualmente canceladas, ¿no es cierto? En el caso de los alquileres, trepan en su valor de acuerdo al índice de precios, pero los salarios no. Entonces nosotros vamos a llevar a la legislatura la cuestión de un congelamiento inmediato de los alquileres hasta que se coloquen en un nivel que sea compatible, ¿no es cierto?, con los ingresos de la familia trabajadora, y luego la iniciativa de colocar las tierras ociosas disponibles que hoy se encontraran en los centros urbanos de la provincia como objeto de especulación inmobiliaria, que sean colocadas en reserva y a disposición de un plan importante de vivienda social que responda a la necesidad de toda la población sin un techo. Estas son las primeras iniciativas que vamos a llevar a la legislatura bonaerense. Ramal, por supuesto, todas las iniciativas son siempre atendibles y discutibles. Yo digo, hay una o dos que me llama la atención y por supuesto me gustaría la aclaración suya. En este sentido de los alquileres, ¿no tiene miedo de que si realmente se congelan los alquileres, los dueños, los propietarios de departamentos o casas retraigan la oferta para alquilar? Hay que atender la situación del pequeño propietario. Todos sabemos que hay, una parte de la oferta de vivienda que puede pertenecer a personas que a lo mejor colocaron el ahorro de toda su vida en una propiedad, lo alquilan. Tiene que establecerse un sistema de compensación. Ese sistema de compensación tiene que ser financiado con un impuesto a la vivienda ociosa.
Es decir, si no existe, como existen en tantos lugares del mundo, la imposición a la vivienda que pertenece, que permanece desocupada con fines especulativos, y ni que decir, digamos, de la gran propiedad inmueble, bueno, entonces el régimen o el mercado de vivienda no se puede equilibrar. ¿Por qué motivo? Porque no es un mercado de iguales. La posición de inquilinos y propietarios es muy dispar, y sobre todo cuando el propietario está integrado, digamos, a una operación inmobiliaria de mayor amplitud, con muchas propiedades o con predios muy importantes, y el inquilino, en ese caso, está en una indefensión completa. Entonces tiene que haber una intervención poderosa del Estado para equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos. ¿Podríamos estar hablando de un subsidio para todas aquellas personas que no puedan acceder? Por ejemplo, un subsidio que compense un alquiler accesible con la expectativa que pueda tener un pequeño propietario. Y ese subsidio se tiene que financiar con la renta del suelo, con el ingreso extraordinario que perciben muchos predios y propietarios con fines especulativos. Usted también hizo mención... Marcelo, este debate lo vamos a llevar a la legislatura. ¿Cómo? No, digo que usted también hizo mención al tema jubilatorio, y por supuesto usted está en los antecedentes de que la jubilación que paga el gobierno de la provincia de Buenos Aires es una de las más bajas del país. Sí, por supuesto. En las últimas horas hemos leído y escuchado al gobernador de Córdoba que aumentó casi un 84% las jubilaciones precisamente de todas aquellas personas que no pasaron al régimen nacional y se mantuvieron en la caja de Córdoba. ¿Está de acuerdo con este tipo de medidas? Bueno, es elemental, digamos, la nueva jubilación que estableció el gobernador de Córdoba, indudablemente tampoco cubre lo que sería una canasta familiar, o en este caso una canasta del jubilado, no la cubre, pero es un aumento elemental frente a lo que ha sido el deterioro jubilatorio de los últimos al menos 8 años. El gobernador ya ahora puso la jubilación mínima en el nivel que estaba en el año 2017. ¿No es cierto? Que no era bueno, pero en términos de poder adquisitivo casi el doble de lo que es hoy. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se tiene que llevar adelante una revisión profunda de todo el presupuesto y del sistema jubilatorio. La provincia está también ahogada y presionada en sus cuentas por la carga de una deuda pública muy importante que todo el tiempo se busca acrecentar. Ahora ya hay pedidos del gobernador, ¿no es cierto?, para nuevos endeudamientos. Bueno, los intereses de deuda consumen una cifra probablemente similar a la que llevaría una recomposición de los jubilados de la provincia. A ver, ¿qué opinión le merece a usted esta medida tomada por el gobierno nacional de bajarle al campo las retenciones? Es decir, hay mucha gente que dice, y bueno, si hubieran mantenido las retenciones o las hubieran aumentado, ese dinero podría ir precisamente para pagar un aumento a los jubilados. ¿Estaría usted de acuerdo con una medida similar? Mire, ocurre lo siguiente, los problemas de presupuesto tienen que ser vistos en su totalidad. No se pueden ver de un modo aislado, digamos, una medida contra otra. ¿Por qué le digo esto? Porque no cabe la menor duda que con el dinero de las retenciones se podría pagar el aumento que hoy, por ejemplo, en el Congreso se discute sobre los jubilados. Pero el dinero de las retenciones no iba allí, no iba con ese destino. El dinero de las retenciones, y el gobierno prolongó la existencia de las retenciones
para poder afrontar la deuda pública, que cada vez es mayor. En este punto, y acá ya nos vamos a un problema económico nacional, está muy claro que el gobierno ya está enfrentando dificultades para renovar los vencimientos de esa deuda pública, como pasó, por ejemplo, antes de ayer, cuando no se pudieron renovar todos los vencimientos. Entonces, ¿qué ocurre? La carga al campo, al productor agropecuario, que probablemente se podría aplicar, habría que hacer un examen del conjunto de los costos de la producción agropecuaria, pero esa carga hoy fundamentalmente alimenta el pago de la deuda pública del Estado, no los jubilados, no, digamos, otras cuestiones. Entonces, naturalmente, este es un problema nacional, excede a la legislatura bonaerense, excede a la provincia, pero es un debate que hay que dar, porque esa hipoteca completamente usuraria que pesa sobre el presupuesto nacional, me refiero a la carga de la deuda pública, condiciona todo el régimen de ingresos y egresos del Estado. Precisamente, y siempre tratando de buscar soluciones a los grandes problemas, le pregunto, si es electo diputado, ¿qué piensa hacer con el IOMA? Una obra social que atiende a millones y millones de bonaerenses y que está prácticamente en la ruina, es decir, está en cesación de pago. ¿Qué se podría hacer desde allí, Ramal? Bueno, voy a presentar una iniciativa inmediata de recapitalización del IOMA sobre la base de un aporte extraordinario de todo el gran sistema de lo que llamaríamos la industria de la salud en la provincia, que implica prestadores privados, que implica el sistema de venta de medicamentos, ¿no es cierto?, en el conjunto de la provincia, y sobre esa base, bueno, recomponer lo que es hoy, digamos, una institución, ¿no es cierto?, que está completamente quebrada. En la segunda iniciativa de mi proyecto, colocaría la formación de un nuevo directorio del IOMA con representantes genuinos de los trabajadores de la provincia. No burócratas sindicales, no burócratas del Estado que no se atienden al IOMA, y que, es decir, un verdadero directorio de pacientes y trabajadores. Allí también tendrían que estar incluidos precisamente los trabajadores en ese directorio desde su punto de vista. Totalmente, que conocen, digamos, el estado de la institución, que en muchos casos son también sus pacientes y usuarios, y sobre esa base, ¿no es cierto?, ir a una recomposición de una institución que está completamente quebrada. Pero está quebrada, y acá viene, digamos, una integración más general del problema, quebrada por las cápitas a su vez degradadas por salarios que son deficientes, quebrada por las tarifas absolutamente extorsivas de los prestadores que actúan como sus tercerizadas. Bueno, todo esto tiene que ser, ¿no es cierto?, revisto y examinado. Usted es profesor universitario, Ramal, y está acostumbrado a calificar alumnos. No quiero decirle con esto que el gobernador sea alumno suyo, pero digo, como buen profesor, se tiene que calificar. ¿Cómo lo calificaría la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta ahora? Mire, yo la calificaría no con un número, sino con un concepto. Es una gestión de los intereses empresariales y poderosos de la provincia. No es una gestión orientada y guiada por el interés de la mayoría que trabaja. Es como si, volviendo a su metáfora, le puse una nota de concepto.
Usted va a estar hoy en Berazategui a partir de las 2 de la tarde. Sí, voy a estar. Voy a estar allí en la peatonal, vamos a hacer una recorrida, voy a visitar a colegas suyos y bueno, hablar con los vecinos allí y ya un poco poniéndome, digamos, en campaña. Es decir, va a traer su propuesta a Berazategui. Totalmente. Profesor Marcelo Ramal, muchas gracias por su atención. No, por favor, gracias a usted por el riguroso reportaje, realmente muy interesante. Muy amable de su parte y que siga usted muy bien. El profesor Marcelo Ramal, primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral por la propuesta de Política Obrera.